estrechas medidas y nos revelas las dimensiones de Dios. Gracias, Carlos Alberto. Okay. ¿Ya terminó? Sí. ¿Ya terminaste, Carlos? Sí, yo quisiera como dejar aquí, si queremos extender la oración, es fácil encontrar en el YouTube y disfrutar este himno a la materia, pero quiero llegar hasta acá, donde Tellar nos dice que entrando en la materia descubrimos el misterio de Dios. Bueno, muchas gracias. Hoy, a ver, tenemos algunos nuevos que han llegado. Vemos a Marlio Gómez. Marlio Gómez, ¿te quieres presentar en Viergis rápidamente? ¿Dónde estás, Marlio? ¿No te vemos? Cuando quieran hablar, es solo apretar la barra de espacio y mantenerla apretada mientras hablan, ¿ok? Si hubiera necesidad, es solo apretar la barra de espacio. Bueno, entonces voy a pasar a los avisos parroquiales que tenemos siempre. El primer aviso: esta teleparroquia se alegra por la resurrección, perdón, por la recuperación en cuerpo y alma de uno de sus más asiduos feligreses virtuales y uno de los decanos de la teleparroquia, el profesor Jaime Heredia. Un aplauso para Jaime y por el regreso de Jaime. Los próximos temas, conforme a las votaciones hechas y por sugerencias de algo, el 2 de julio tenemos Periodismo en Colombia a cargo de Samuel Arango, que ya está preparando una maravillosa presentación. El 9 de julio, Nuestra Vida Espiritual Hoy, y ahí todos somos los presentadores. El 16 de julio, una semana después, jueves, no martes como les había dicho antes, jueves a las 6 de la tarde. Va a ser difícil porque tenemos que hacerlo a las 6 de la tarde. Tenemos al vicerrector de la académico de la Javeriana, el doctor Luis David Prieto, que Jaime Heredia nos lo consiguió para que quisiera participar y hablarnos sobre el futuro de la universidad. Entonces, el 16 de julio, el doctor Prieto. El 23 de julio hemos confirmado con el padre Fernando Mendoza desde Roma, subsecretario del Padre General de la Compañía de Jesús, colombiano, como ustedes saben. Él nos va a hablar sobre el Vaticano y los retos del Papa Francisco y su relación con la Compañía de Jesús. Además, hay varios temas para votación que han sido propuestos, y lo que vamos a hacer es que la semana entrante, con los que ustedes propongan, me los pueden mandar y hacemos una encuesta la semana entrante. Por ahora hay el boom de la gastronomía en Perú, que lo ha propuesto Marcela y Jorge Luis, otro que propuso Reinaldo Pareja, cómo enfrentamos la inexorable muerte, y así otros temas que quieran sugerir, los sometemos a votación la semana entrante. Para la presentación de hoy, el conferencista nos ha pedido que mantengamos el silencio durante cada parte de la presentación. Carlos Alberto responderá a cada pregunta que le hicimos y luego de cada pregunta pueden inscribirse en participantes levantando la manito azul. En la lista de participantes levantan la manito porque no alcanzamos a ver todas las pantallas en una sola pantalla. Después, yo haré, si quieren hablar, pueden presionar la barra de espacio mientras están hablando y después la sueltan y entonces ya vuelven a silencio. Por favor, abrir el chat y el participante. Estamos grabando la sesión y entonces me permito presentar a nuestro invitado hoy. Es nuestro bedel, promotor, moderador del chat de amigos de toda la vida, supervisor y asesor de nuestras videosesiones. Es el presidente del comité organizador del encuentro físico anual R&R, Ravalencia, Río Negro. Es nuestro Carl Sagan paisa,
Con ustedes, Carlos Alberto Posada. Caramba. Adelante, Carlos Alberto. Muchísimas gracias. Pero no, caramba, me siento muy honrado de estar pudiendo compartir con ustedes estas inquietudes que tanto nos llaman la atención, que tanto me gustan y por las cuales ustedes han manifestado un interés muy especial. Hace un tiempo, exactamente 4 años, en febrero, abríamos una conferencia y un curso de astronomía en los llanos, y esta fue la primera diapositiva que colocamos ahí, tomada de una de las viñetas que hace tan estupendamente bien Blado. ¿No será que las estrellas nos quieren decir algo? ¿No será que nosotros somos los fugaces? En vez de que sea solamente una estrella fugaz. En este momento en que la Tierra está sometida a esta pandemia, a esta cuarentena, vamos a dedicar este ratico a cosas muy ricas, como son estas referentes a la astronomía. Por eso, los invito a que, vamos a ver si pasa, no sé por qué no pasa. Sí. Por eso los invito a que ante el universo, ante la naturaleza inmensamente grande, inconmensurable, nos dediquemos un rato desnudos de todo prejuicio, de todo malentendido, pero llenos de interés para ver qué es lo que nos está pasando allá afuera. I am sitting here wanting memories to teach me to see the beauty in the world through my own eyes. Yes, I am sitting here wanting memories to teach me to see the beauty in the world through my own eyes. You used to rock me in the cradle of your arms. You said you'd hold me till the pains of life were gone. You said you'd comfort me in times like these, and now I need you, and now I need you. Esta canción nos dice que estoy sentado aquí con ganas de que los recuerdos me enseñen a ver la belleza del mundo a través de mis propios ojos. Le dicen a su mamá, solías mecerme en la cuna de tus brazos. Muchas veces me dijiste que me abrazarías hasta que desaparecieran los dolores tremendos de la vida. Dijiste que me consolarías en momentos como estos. Ahora te necesito y te has ido, pero quiero, a través de mis propios ojos, recordar cuando me enseñaste a ver la belleza del mundo a través de mis propios ojos. Cuando pregunté qué temas quisiéramos tratar, llegó una lluvia increíble de propuestas que me hace pensar que este grupo realmente está muy interesado, por un lado, y por otro lado que sabe algo bastante de astronomía. Y aprendiéndole a Aristóteles, me quiero ir por la aurea mediocritas, tomando algunos temas de los que nos han propuesto, pero mirados desde el punto de vista de una astronomía elemental, lo más elemental que nos permita a quienes nunca se han acercado o se han acercado muy poco, entender las cosas. Y a los que propusieron estos temas, profundizar un poquito más en ellos. Son muchos temas. Cada uno daría para largas conferencias. Son temas de libros,
más de los 30 o 40 libros que puedo tener aquí de astronomía. Pero vámonos hasta donde alcancemos. El año tiene 365 días y 12 meses, de manera que no hay afán. Las preguntas o las inquietudes fueron estas. Una, sencilla. ¿Qué palpamos? ¿Qué sentimos cuando levantamos los ojos? Otra, acordémonos que somos un insignificante punto azul que está por ahí perdido o refundido en uno de los extremos de las aspas de la Vía Láctea. Algún otro me preguntaba o me decía que profundizara sobre huecos negros. Si es cierto que se tragan todo, ¿dónde hay huecos negros? ¿Y cuál es su papel? ¿Qué hacen los huecos negros? Otro, habiendo oído hablar de las ondas gravitacionales, pregunta, ¿para qué usarlas? Otro, aprovechando una nota que apareció en la prensa, preguntaba, ¿será que el sol se está apagando? También habrá un universo paralelo al lado nuestro. Sería más o menos como el tema de los multiversos. También está el asunto de la basura en el espacio y la influencia que pueden tener los fenómenos planetarios. Son pues muchos temas. ¿Por qué el interés por la astronomía? Muchas veces desde niños hemos soñado con las estrellas, hemos soñado con subir al cielo, nos hemos preguntado por qué está la luna, qué pasa con las estrellas fugaces. Cuando muchos de nosotros estudiamos cosmología en los cursos de las facultades eclesiásticas con el padre Gallego, y yo lo recuerdo muy especialmente, cuando estudiábamos cosmología, él nos habló de Heisenberg y el principio de indeterminación de Heisenberg. Desde ahí yo quedé muy inquieto con este tema y seguí profundizando un poco más en él. Y finalmente el interés por la astronomía viene por el grupo de amigos con los cuales, llegado a Medellín, pude meterme mucho más en este tema. Es que es realmente apasionante. No vamos a hablar orgullosamente en lenguaje tecnológico, vamos solamente a compartir inquietudes y a divertirnos con el cielo. Alguna frase dice por ahí, no necesitamos el orgullo para vivir. De hecho, si somos personas orgullosas, nos perderemos muchas de las cosas buenas que nos puede ofrecer la vida. Es cierto, hay mucho interés por la astronomía, por qué hacen los astrónomos, qué significa el último descubrimiento. ¿Por qué? Porque es que maneja una tecnología admirable y vemos los telescopios y vemos las torres y vemos el cielo y las imágenes impresionantes que nos llegan. Porque además trata de explicarnos preguntas tan fundamentales como ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el fin de todo lo que estamos viendo? Es realmente muy atrayente la cosmología. Este sí es, Darío, el verdadero Carl Sagan. Este sí es. Este señor nos hizo una introducción muy interesante en la astronomía como buen divulgador que fue, con su libro y con sus exposiciones audiovisuales de el cosmos. Y nos decía que cuando uno quiere estudiar el mundo en que está, lo primero que se encuentra es la Tierra. Es el primer objeto astronómico sobre el cual estamos parados dando vueltas. Y ahí comienza la astronomía que va a seguir cuando miramos la Luna, cuando miramos eventualmente otros planetas en la noche, a veces en la mañana, cuando alcanzamos a ver a Venus, la estrella
el lucero de la mañana. También cuando vemos otras estrellas refulgentes en el cielo, muy brillantes como Sirio, de colores rojos, azules. O cuando si cogemos un telescopio, pero sí por lo menos unos binóculos y vemos algunos grupos de estrellas, algunos cúmulos, donde están, por ejemplo, las Pléyades, las Híades, etcétera. O si cogemos un telescopio y vemos ya objetos más en el cielo profundo, y entonces ahí estamos tocando los límites de la astronomía con la astrofísica. Astrofísica que llega de las manos de Einstein cuando en 1915 nos expone su teoría o su camino, su ciencia de la relatividad que transforma completamente la física clásica, o cuando le tenemos que meter al cielo la física cuántica para poder ver qué pasa a los niveles infinitesimales de muchos de los objetos del cielo, y entonces ahí pasamos a la astrofísica. Y ya enredados con muchos de estos temas, nos decimos, pero bueno, ¿cuál es el futuro que nosotros podemos tener y cuál es el presente también? Y entonces nos ponemos a ver qué influjo tiene Júpiter, por ejemplo, en nuestra vida. Si fue que yo nací cuando Júpiter estaba siendo visible en el cielo, y ahí entramos a la astrología. Astrología que fue el comienzo de la astronomía. Aquí, con Carl Sagan y con la historia de la astronomía, pasamos desde ver la Tierra como un objeto sobre el cual estamos, el cual pisamos y el cual hemos conocido bastante bien, hasta llegar a pensar qué destino nos pueden deparar los astros en el momento en que nacimos en correlación con el que estaba en ese momento saliendo. La astronomía es pues todo un mundo. ¿Y cuándo arrancó? Pues arrancó desde los sumerios hace 5.000 años, muy posiblemente 3.000 antes de Cristo. Región que está entre los dos grandes ríos, origen de la raza humana posiblemente, o lugar donde sale los homínidos, en Mesopotamia, la actual Irán, donde está la primera gran civilización que comienza a escribir en forma cuneiforme, o sea, con cuñitas sobre tablas, donde comienzan a trabajar la astronomía, la astrología y a interpretar los cielos según la religión, con una integración muy grande de los dioses y los hombres como objeto de la astrología. Comenzó con los sumerios, que lograron identificar a simple vista planetas como Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno. Sumerios que hicieron calendarios solares y calendarios lunares con diferentes duraciones y que identificaron constelaciones y la eclíptica. Un paréntesis. Constelaciones es un grupo de estrellas. Gonzalo. Constelaciones, un grupo de estrellas que se reúnen en un puntico y forman una figura y a la cual le damos el nombre de constelación. Y eclíptica es el recorrido, el sendero que recorre el Sol en su camino y con él los planetas. Los sumerios comenzaron entonces hace 5.000 años, una tablilla donde están considerando explicaciones, explicaciones, y aparece la luna, posiblemente con referencias a los astros. Y sigue Babilonia, entre los siglos VIII y VII, antes de la era común, o antes de la era cristiana, o antes de la era de Cristo, como queramos decirle. En astronomía se habla
de antes de la era común. Se conservan en Mesopotamia unas 140 tablillas realizadas hace muchos años, entre los años 450 antes de la era común. En Babilonia eran los astrónomos los que manejaban al pueblo y les decían cómo debían comportarse y manejaban su religión y la moral. Pero hicieron un avance maravilloso. El avance es este: la predicción de los eclipses, poder predecir los eclipses. Esto es un avance grande porque supone largos periodos de observación para tratar de encontrar ahí un ciclo, o sea, un periodo, un espacio de tiempo que al cabo del cual se vuelve a repetir. Y ellos lo llamaron el ciclo de Saros. Saros significa medida, significa dimensión. Alguna relación tendrá con el nombre de ciclo de Saros. ¿Qué es el ciclo de Saros? Es, resumámoslo, 18 años. Cada 18 años, 11 días y 8 horas, 18 años, 11 días y 8 horas, se forma un ciclo de Saros. Corresponde a 223 meses sinódicos. Un mes sinódico es el tiempo en que una luna nueva aparece y la siguiente. Entre una luna nueva y la siguiente. Son aproximadamente 28 días. Entonces, el ciclo tiene 18 años, 223 meses sinódicos, 6.585 días. Pasado ese ciclo, esos 18 años, la Luna y la Tierra regresan aproximadamente a la misma posición en sus órbitas. Y entonces se repiten los eventos. Entonces estos señores, los babilonios, allá hay algunos pueblos sumerios y demás, pero los mesopotamios o mesopotámicos descubren el secreto de cómo podemos conocer dónde van a aparecer los eclipses. Un dato muy interesante para Cristóbal Colón. Creo que recuerdan la historia de Colón o la contamos muy brevemente. ¿La contamos? Ok, pues Cristóbal Colón estaba en su expedición, no sé en cuál sería, supongo que fue en la primera, navegando hacia la India, y nada, que llegaba y estaban perdidos y la gente ya estaba comenzando a sufrir escorbuto y estaban quedándose sin alimentos y demás, y se formó un motín a bordo. Y este señor Colón y sobre todo los hermanos Pinzón, que eran un poco más conocedores de la astronomía, dijeron: si ustedes me siguen haciendo motín, mañana el sol se va a oscurecer. Efectivamente, continuó el motín porque no le creyeron y el sol en la noche siguiente se oscureció. A partir de ahí, Cristóbal Colón recuperó su autoridad y logró terminar su viaje. Posiblemente conocía, dentro de lo poco que se sabía en esos momentos, el ciclo de Saros, o sabía cuándo iba a aparecer un eclipse. Traigo aquí esta tablilla con signos pictográficos del año 3100 antes de Cristo, o sea, hace ya 5000 años. Miren, ya hablaban de estrellas, mejor dicho, ya escribían cuneiformemente de estrellas y de sol sobre el horizonte, y así otras cosas más. Concretamente, este signo cuneiforme de 2400 antes de Cristo y este de 700 significa Dios, cielo, Dios, cielo, complejo, armónico. Y este que es el sol, que está sobre el horizonte, significa día, sol. De manera que sí hay una muy estrecha relación entre los babilonios, los mesopotámicos y la astronomía.
Bueno, como estos podríamos seguir, se puede averiguar mucho sobre la historia de la astronomía para quienes les interese, pero también los muiscas, los aztecas, los chinos, los lapones, allí donde aparecen las auroras boreales, los árabes que construyen posiblemente sus pirámides relacionadas con estrellas luminosas como Osiris, como Deneb, etc. Los árabes. O los lakotas al norte, que hacen su propio mapa estelar, donde muestran la Vía Láctea, alrededor de la Vía Láctea un círculo de oro donde están las principales estrellas. Principales estrellas están mostradas por ellos en sus mapas. También los Sioux, guiados por fenómenos celestes para ver si salían o no a luchar. De pronto algunos recuerdan este tapiz de Bayeux o el tapiz de la reina Matilde, que Julio Hidalgo está intentando entrar. Este tapiz de Bayeux o el tapiz de la reina Matilde, que es bordado en el siglo XVI, muestra ya la aparición de la estrella, el cometa Halley, como una estrella especialmente notoria en el cielo. En el siglo XI, el tapiz está mostrando este fenómeno celeste, de manera que había mucho interés realmente en el mundo. Astrónomos jesuitas, conocemos la historia del padre Ricci, que se va a China a llevar toda la cultura occidental y comienza a hablar de astronomía con este emperador que es uno de los más importantes de China. Reinó 61 años, desde 1662 hasta 1722. Por eso no es raro que tenga aquí nuestro amigo el emperador, tenga un telescopio, lo había descubierto ya Lippershey, también Galileo, en el año 1610. Por eso es posible que aquí tuvieran ya telescopios. Y aquí está el padre Ricci mostrándole al emperador dónde está, en qué lugar del cielo puede haber un determinado objeto celeste. Pero para hacerle honor también a Marcela Weston y a Jorge Luis Puerta, que nos hablaron tan brillantemente de la arqueología peruana, quiero hacer relevancia del Observatorio Chanquillo, que es el más antiguo y el mejor conservado de América. Tiene 2000 años este observatorio. Está, Pilar, si le puedes quitar el sonido a tu presentación, te agradezco. Eso, gracias. Estamos en el kilómetro 31, viendo el Observatorio Chanquillo de la Panamericana, en el margen izquierdo del río, no alcanzo a ver por la presencia, del Valle de San Rafael, y que incluye los sitios arqueológicos de los cuales nos habló Marcela y Jorge Luis, Sechín, Aldas y Machán, ubicados en Casma, donde ellos viven en Ancash. Este observatorio tiene 13 torres alineadas de norte a sur para podernos indicar cuál es el movimiento que tiene el Sol y cuándo se hacen los solsticios y los equinoccios. Aquí nos están mostrando pues un muy, muy grande conocimiento de la astronomía con fines prácticos y rituales. Esto es muy importante en todas las civilizaciones. Conocemos claramente los
monolitos de Stonehenge marcando el solsticio de verano, los pueblos nórdicos que descubrieron cosas tan interesantes como la brújula solar, la brújula que en mucha relación con el reloj de sol y que nos ha permitido orientarnos mientras no tuviéramos los relojes mecánicos. El mundo, pues, desde muy antiguo, desde hace mucho tiempo, ha estado dedicado a mirar la astronomía. Hasta aquí un momentico para darle la palabra al grupo de compañeros que están. Si acaso alguno quiere hacer alguna intervención, si quiere aportar algo más, enriquecer lo que hemos hablado, no es sino que apriete la tecla del tabulador de su computador, lo mantenga oprimido y nos diga lo que quiere aportar. Adelante, el que quiera hacer la pregunta. ¿Comentarios? Solamente decir que gracias por la cita de Chanquillo, Carlos, me parece excelente. Está en este momento postulando para ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Muy interesante. Gracias, Jorge Luis, por el aporte. Pilar. Alberto, soy Bernardo. Solamente para mencionar que durante el viaje de Cristóbal Colón a América, el cielo de América es completamente diferente en la noche al cielo de Europa. Entonces, quizás por eso estaba buscando él algo familiar. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. No completamente diferente, pero sí algo diferente. Acuérdate que nosotros estamos en el Ecuador, 6 graditos por encima del Ecuador, de manera que estamos más o menos en el hemisferio norte. Pero sí, realmente lo que son las constelaciones del sur o el hemisferio sur es poco visible desde Europa, sobre todo desde las partes altas y desde las partes altas de América del Norte. Gracias, Bernardo. Pilar Hernández tiene la palabra. Pregunta, Pilar. Es la mía, la de Reinaldo. Dale, Reinaldo, qué rica. ¿Cómo te va? Mira, yo quiero la oración que echaste, no sé si te inspiraste en Teilhard de Chardin, nuestro hermano Teilhard. Teilhard hablaba, abrázame materia divina, razón por la cual fue considerado por Pío XII panteísta. Y él escribía en su Fenómeno Humano, hablaba sobre lo infinitamente grande, mirando al cielo, y lo infinitamente pequeño, hablando de las células. Y formó su famoso cono evolutivo. Cuando yo llegué a filosofía, estaba prohibido leer a Teilhard. Y logramos con Josefo y con el padre Llano abrir la mente de los que estaban de profesores, especialmente en teología. Y creo que Teilhard también fue uno de los también pioneros también de mirar al cielo y preguntarse si desde el cielo nos estaban mirando a nosotros. Gracias. Aquí, Reinaldo, acordémonos también de la misa sobre el mundo, que es maravilloso. Esto que tú dices de que me inspiré, no, yo estaba leyendo textualmente la primera parte del himno a la materia. Es largo y no quería pues Sí. tomar mucho tiempo en esa oración o en esa introducción, por eso no la leí toda, pero sí, era textualmente Teilhard el que estaba siendo recordado ahí. Gracias, Reinaldo. El himno del universo cuando fue desterrado de Francia a China. Correcto. Y allí descubrió en el desierto de Gobi, creo, el Homo pekinensis. Pero no, ya, gracias por la palabra. Ok. ¿Algún otro aporte? Humberto.
Quería preguntarle a Carlos sobre algo que leí de Chiribiquete, que Chiribiquete, por la posición que está con respecto al cielo, pues siempre tiene el cinturón de Orión en el mismo sitio y no varía, es decir, no cambia de posición. ¿Eso es cierto? No, 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 no. El cinturón de Orión aparece 2 veces al año, cada 6 meses. No, 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 no. El cinturón de Orión, mejor dicho, Orión es una constelación que representa a un cazador. Tiene otras interpretaciones, pero la más conocida es un cazador que lleva en su cinturón una espada para defenderse. Y bueno, el cinturón de Orión está marcando el Ecuador, pero eh, pe- marca siempre el Ecuador, pero la visión de la constelación cambia cada 6 meses, de manera que no pueden moverse las moles pétreas millonarias de años, habiendo emergido hace muchos millones de años, no pueden moverse para dirigirse hacia el cinturón de Orión. No, están fijas y están marcando una posición que puede ser el ecuatorial, pero no siempre al cinturón de Orión. No sé si me expresé bien, Humberto. Sí, gracias. Después busco la cita y te la mando de dónde la saqué. Ok, perfecto. ¿Alguna otra intervención? Carlos, en Villagonzaga, por allá por los años de 1951 o 52, nos leyeron Los cielos proclaman, y que seguíamos con un enorme interés porque juntaba, claro, toda la parte de astronomía, pero por supuesto relacionándolo con la grandeza del Creador. Los cielos proclaman. Qué bien, qué bien. Qué buen recuerdo, Jaime. Qué buen recuerdo, cómo recordamos a Villagonzaga y al Mortiño también. Allí aprendimos muchas cosas importantes, entre ellas este de los cielos proclaman. Gracias, Jaime. ¿Alguna otra participación? Reinaldo Pareja pidió la palabra. Adelante, Reinaldo. Estás con silencio. Ahora sí, Reinaldo, adelante. Control, momentito. Mute. Ya estás bien. Ya está. Carlos, tú mencionaste, ¿me oyes? Sí. Tú mencionaste que los astrónomos de la época mesopotámica nombraron a 4 o 5 de los planetas. 2 preguntas. ¿Los observaron a puro ojo pelado o tenían algún instrumento? ¿Y por qué decidieron, sabes, por qué decidieron por esos nombres? 2 cosas siguen la pregunta. La primera es, sí, los observaron a ojo desnudo, que se llama, o sea, a simple vista. Y todos son observables a simple vista. Muy difícil ver a Mercurio porque está muy cerca del Sol, solamente a 50 millones de kilómetros. No, bueno. Bueno, en distancias astronómicas es muy poquito. Pero entonces, como está tan pegado al cielo, entonces es difícil verlo. Tiene que ser o muy temprano en la mañana o muy ocultándose el sol en la tarde. Y como es también pequeñito, pues la verdad es difícil verlo. Una forma de verlo muy claramente es cuando Mercurio pasa haciendo sombras sobre el cielo. Es una belleza ese fenómeno. Bueno, entonces se puede ver Mercurio a simple vista, lo mismo que Venus, lo hemos visto, también a Marte lo vemos en la noche medio rojito, vemos también a Júpiter, y a veces cuando está relativamente cerca Saturno, también se ve a simple vista.
Con respecto a los nombres, segundo punto, no, los nombres no los pusieron estos mesopotámicos. Después vinieron realmente los libros que fueron y los estudios un poquito más a fondo, sobre todo de los árabes, griegos y romanos, que fueron poniendo los nombres a las estrellas y a los objetos. De ahí vienen Venus, los dioses y demás, que fueron los que le pusieron los nombres. Pero los identificaron, cosa que es muy importante. Gracias, Reinaldo. El otro Reinaldo pidió la palabra. Adelante. Solamente una consideración. Aquí tenemos un astrólogo hermano de un astrónomo. El astrólogo se ríe del astrónomo y el astrónomo se ríe del astrólogo, los Puerta. De verdad, si tú has profundizado en la idea, ¿sí influyen las estrellas sobre los seres humanos? Reinaldo, es un tema bien interesante y está en uno de los puntos que quedamos de tratar, está por allá como en el 6º o 7º. Si me permites, continuamos con esto y en el momento oportuno lo conversamos. Ahora, si quieres que lo conversemos de una vez, introducimos el tema. A otras personas que seguramente quieren intervenir. Okay. Pero yo sí quisiera de verdad, ¿qué tan científica es la astrología? Porque Reinaldo, mi compañero, mi colega, habló como si fueran las dos cosas iguales. Astronomía es la ciencia y astrología es el profeta de las calamidades y de las cosas buenas en la vida. Pero si quieres darle la palabra a otras personas. Dos palabritas entonces, brevemente. La astronomía estudia el movimiento, la mecánica, por así decir, celeste. La astrología estudia el influjo de los astros en los seres humanos y en el universo. La astronomía está declarada como ciencia. Quiere decir que tiene un objeto propio para analizar, estudiar, comprobar, juzgar, falsear si es necesario. La astrología es una pseudociencia. ¿Qué quiere decir? Se ha tratado mucho, se ha hablado mucho de ella, pero no tiene un objeto claro, perceptible, no cumple las leyes de la ciencia, como son estas, que se pueda comprobar, que se pueda falsear y comprobar. De manera que es técnicamente una pseudociencia. Tiene que ver mucho, respetablemente, con los sentimientos de las personas. Generalmente se da en personas que están buscando algo más allá de la realidad, algo que les explique qué es lo que está pasando en él. Yo, pues la verdad, no me intereso para nada en la astrología, no he profundizado sobre el tema, pero nunca he sentido ni que Júpiter, ni que la luna, ni que un eclipse haya influido en mi ser, en mi vida, en mi cuerpo. Sí siento alegría inmensa cuando logro ver la luna roja en un eclipse o cuando logro ver el sol eclipsado o cuando de pronto descubro algo en los anillos de alguno de los planetas. Son emociones, pero esto no tiene que ver nada con el efecto que produce en mí un astro. Más efecto haría el universo que es inmensamente grande, que tiene una inmensa masa magnética, un inmenso campo magnético que podría, o que está, no que podría, sino que está influyendo en todos los objetos del universo. De manera que, no, los astros, en mi opinión, no tienen un efecto directo sobre la naturaleza. Yo puedo sentir y hacer como crearme la ilusión de que un astro está influyendo en alguna forma en mí, que me lleve hacia cosas buenas o hacia cosas malas, que me lleve hacia un buen futuro o hacia un fracaso y demás. No es sino que miremos los horóscopos. Lo que dice un horóscopo hoy del Acuario se le puede aplicar a todos los signos zodiacales.
De manera que no, la verdad no es una ciencia, es una pseudociencia, no cumple las leyes de la ciencia. Carlos, Dime. Carlos, solo una preguntita mía. El tema es porque no tenemos ningún instrumento para medir eso, ¿es verdad? Es verdad. Porque si hubiera un instrumento para medir la energía que sale de un ser humano a otro en la relación amorosa, por ejemplo, entonces se volvería ciencia, si hubiera un instrumento. Entonces, lo que dices de pseudociencia, yo lo traduciría como casi ciencia. Todavía no lo es hasta que aparezca el instrumento que lo pueda medir. Correcto, correcto. También, y se ha tomado así generalmente, además de lo que tú opinas, pseudociencia es una falsa ciencia. Se ha interpretado falsamente como ciencia. Claro, okay. No es. Bueno, esto es todo un tema bien interesante porque nos toca a muchos. Sí, ok. Perfecto. Carlos, Bernardo pidió la palabra. Solamente como una anécdota. Yo escribía horóscopos inventados y me los creían. Eso sí que no es ciencia. Darío. Quiero decir que precisamente por eso uno se aprovecha de la ignorancia de los demás, haciéndoles creer que cosas inventadas van a suceder. Todavía falta mucho camino para que la astrología se convierta en ciencia. Sin duda. Sin duda. Carlos. ¿Sí? Ramiro. No, solo no pretendo entrar en discusión de esto, pero en el ejemplo que pone Darío, estamos hablando de otra cosa. Es una realidad científica que nosotros somos un campo electromagnético. Claro. Un pensamiento es un impulso eléctrico en la neurona que se convierte en un péptido, en un neuropéptido, y entonces produce placer, produce temor, dependiendo de la situación que se está viviendo. Eso es una realidad. Y ese campo está ahí, y eso lo participamos. Pero eso es muy distinto a decir que los astros determinan la conducta o la suerte de las personas. Entonces, distingamos, si vamos a hablar de la física, hay un campo electromagnético, lo acabas de decir, del universo con una fuerza terrible sobre todo el universo, y sabemos las mareas que causa la gravedad, por ejemplo, de la Luna en su atracción gravitacional. Nosotros somos 90 o 70, 80% agua. Es posible que también haya un reflujo ahí de lo que sentimos, pero que determinar la conducta es lo que los astrólogos tratan de decir, y eso sí realmente no se fundamenta en nada. Ok, Ramiro, muy interesante realmente la aclaración, y preciso lo siguiente: nosotros tenemos campo magnético, propiamente no somos, tenemos un campo magnético, y ese campo magnético es muy pequeño. Nuestras ondas son prácticamente nanoondas, estarían en los perfiles más bajitos de alguna onda, pues, onda electromagnética. Es posible que haya influencia de unos seres en otros, pero son más los sentimientos, son más los afectos, las ilusiones, los deseos, los que nos mueven a tener simpatía con otra persona, o rechazo o acercamiento. Bueno, ¿alguna otra participación tan interesante como las que hemos tenido? Sí, Carlos. Dos cositas rápidas. Cuando yo trabajaba en El Colombiano, si por el correo fallaba el horóscopo que venía de Estados Unidos, yo lo hacía y me iba muy bien. La gente lo creía. Y en segundo lugar, el hombre cuenta con un campo magnético propio personal que no permite que le rompan fácilmente. Solamente cuando la relación entre dos personas se vuelve más íntima, se vuelve más cercana, empieza a romperse ese círculo y ya se llega a niveles de comunicación que van, comunicación por energía,
Y ahí es donde viene entonces el noviazgo, el matrimonio, el sexo, el amor, etcétera, etcétera. Ese campo sí existe, realmente sí es limitado, pero es bellísimo porque uno lo puede alimentar y educar. Gracias. Y hay personas, gracias Samuel, y hay personas con especial sensibilidad que están hablando, por ejemplo, de que aparece el aura de las personas y podría pensarse que esta fuera una forma de campo magnético. Y le agrego a la experiencia de Bernardo lo siguiente, yo fui quiromántico un tiempo, estando a finales del juniorado y toda la filosofía, fui quiromántico, leía la mano y no lo volví a hacer. En algún momento sentí, bueno, ¿y cómo me inspiraba yo? Me llegaban, yo sentía cosas que tenía que decir y las expresaba, las decía espontáneamente, no inventadas. Esto me salía de lo más profundo de mí y a las personas les impactaba porque les estaba diciendo cosas que para ellos eran muy reales, por ejemplo, de sus hijos, número de hijos, cosas pasadas con sus familiares y demás. Hubo un momento tan duro en el cual yo vi la persona que se estaba comunicando conmigo llorando, pero terriblemente, que decidí nunca más volverlo a hacer. Y nunca más lo he vuelto a hacer. Pero estos son pues momentos muy especiales. Nada que decir, o mucho que decir, más bien, del budismo que logra entrar en momentos de profunda meditación, o de la meditación, por ejemplo, a la cual nos está invitando, yo no sé si es tal vez Edmundo, mañana, no recuerdo bien la invitación que nos hizo, a meditar, a pensar con uno de los guías espirituales hindúes. Nada pues, o mucho que pensar alrededor de todos esos fenómenos. Son fenómenos humanos muy interesantes, pero que habría que mirar desde el punto de vista científico y estudiarlos mucho. Tienen mucha relación con la astronomía y despiertan mucho interés, como lo estamos viendo aquí. La verdad es que yo pensé que esta conversación aquí iba a ser muy breve, pero pues uno no termina nunca de tocar estos temas. Fido y Olguita están también con deseo de compartirnos algo. Fido. Con respecto a la naturaleza, ¿tú qué opinas? Y compartir pantalla. Que hay que no se debe cortar las plantas en creciente y por ejemplo la guadua no se debe cortar en creciente sino en la menguante. Entonces, si en la naturaleza influye en nosotros, ¿por qué no? Pues no sé. De acuerdo. Olguita, te escuchamos un poquito intermitentemente, pero fíjate, la naturaleza tiene sus propias leyes, tiene sus propios procesos. Uno no podría decir que una planta florece cuando el sol ha salido 50 veces. Si uno analizara esas cosas, podría llegar a la conclusión de que sí, que el ciclo solar de la planta, el solar de la planta fueran 50 apariciones del sol. A lo de la guadua, es que la guadua tiene en sí, en su naturaleza, en su estructura, en su, yo no sé si genoma, en su estructura interna, el proceso de mantener agua en ciertos momentos y soltarla en otros momentos. Momentos de sequía y momentos de humedad. Días, noches, etc. De manera que podría pensarse que es influjo de la luna, y eso lo piensan muchos campesinos que le han seguido el ritmo a estos fenómenos. Pero no sé, ahí habría que mirarlo un poco más a fondo para ver si realmente es la luna la que está actuando ahí, y en este caso tendría que actuar en muchos casos más. Ojalá que la copa de whisky, cuando se me esté acabando y aparezca la luna, se me vaya a llenar de pronto un poco más de whisky. Bueno, la naturaleza tiene sus propias leyes, se rige por ellas, y una de esas leyes es la que tienen las plantas
agréguesele a eso las leyes que tiene la luna, el sol y todo el universo. Carlos Alberto, sin tratar de, quería sugerir que si quieras, sé que hay muchas preguntas, pero creo que tienes mucha cosa para darnos además de esto y tal vez guardamos preguntas para el final, ¿te parece? Perfecto, listo. Vámonos para ¿Ya adelante. comenzaron? Qué rato. Bueno, Adelante, adelante, seguimos. Carlos Alberto. Ok. Sí, por eso, pero no lo toco. Bueno, creo que Olguita nos preguntaba qué es lo que hay arriba en el cielo, qué podemos oler, qué cosas sentimos, qué apreciamos cuando levantamos la vista. Pues bueno, muy sencillamente, naturaleza, temperaturas, arcoíris, glaciares, relámpagos, vientos. Lo primero que vemos, nuestra tierra, la naturaleza, el mundo, que se nos está convirtiendo en paisaje, y cuando hablamos de astronomía, se nos olvida la Tierra y miramos es el Sol y la Luna y que Júpiter y demás, y que hay por allá unas nebulosas. No sé qué pasó ahí, alguien está compartiendo la pantalla y se nos fue. Y si alguien compartió pantalla, por favor, si alguien tocó pantalla, devolverlo. No, yo no lo he hecho. ¿Alguien tomó la pantalla? Ya, Carlos. Ah, no. Ok. No, ¿quién tiene esto? ¿Ya? Se ha muerto Pacho Aldana. A lo mejor fui yo. Perdón, Carlos. Listo, listo. Entonces, Tómalo tú de nuevo. ok, ya está. Pero, ¿Sí lo aprecian? No. hazlo de nuevo, Carlos. Ok, listo. Comparte pantalla ahora. Eso. Dale. Entonces nos vamos a donde estábamos. Esto es lo que vemos entonces. Y a veces se nos olvida, pues, caramba, que hay una tierra a la que hay que considerar como primer objeto de la astronomía. Una tierra donde hay sonidos, donde hay movimiento, donde hay colores, donde hay naturaleza. Y lo primero que vemos es el aire, una mezcla homogénea de gases. Uno de esos gases es el oxígeno. El aire está en todas partes y no tiene forma. Es absolutamente elástico. Es invisible, se oye, se nota, pero no lo vemos. Muy importante porque constituye la atmósfera terrestre, lo cual quiere decir que nos protege de muchos efectos físicos que nos están llegando, o muchas partículas que nos están llegando del universo que podrían perjudicarnos y acabar con la vida en la Tierra. Está la atmósfera en la Tierra por efecto de la gravedad. Marte perdió su atmósfera, así como la perdió pues la Luna no la tiene una gravedad relativamente baja. Acordémonos de los astronautas saltando en la Luna, porque pues la gravedad es muy poca. Pero la Tierra está atrayendo a su atmósfera y la mantiene alrededor con el fin de que la proteja de todos los rayos solares. Es esencial para la naturaleza. No podemos vivir sin aire. No podemos vivir sin naturaleza, y de una vez le damos a Luz Estela la bienvenida.
Verdaderamente la naturaleza se merece un aplauso y cada imagen de estas nos daría para quedarnos meditando en lo que significa la Tierra como objeto astronómico y como lugar donde vivimos. En muchas de las fotos vimos cielos, vimos nubes. Sí, en efecto, es una de las cosas que vemos en el cielo. Voy a hacer esta digresión, que es una digresión de meteorología, pero que influye en todos los temas de astronomía. Influye porque uno no puede ver el cielo claramente si la naturaleza no está limpia, perdón, si el aire, si la atmósfera no está limpia. No puede ver bien el cielo si la atmósfera está conmocionada, si está alterada, si está ionizada, si está sucia. Uno no puede ver el cielo si no es transparente. Y en el cielo están las nubes. Miremos un momentico de las formas, los colores, las clasificaciones de las nubes. Una foto tomada desde un avión. Capas de nubes, unas abajo, otras más arriba. Se forman en el cielo frío, cuando el agua se evapora, y no solamente el agua, sino, por ejemplo, el metano y otras sustancias líquidas, por ejemplo, en Marte, cuando se evaporan, van subiendo por acción de la temperatura y entonces se condensan y se forman moléculas de agua. Cuando esas moléculas van bajando por gravedad, por ejemplo, porque se les agregan moléculas de mugre, es el caso de las arenas del desierto de Sahara. Cuando se les agregan moléculas de mugre, por ejemplo, y comienzan a bajar, se sueltan en agua o en nieve y entonces llueve y se forma la precipitación. Hay 4 divisiones, 4 grandes bloques de nubes. Los cúmulos, fíjense esa forma cumular, es un grupo, es una agrupación de nubes. Se ven en el cielo, de pronto si miramos y el cielo está despejado, se alcanzan a ver nubes como cúmulos. También hay cirrus, cirrus que significa rizo o sortija de pelo. Rizos, cirrus. También hay estratos, hay como estratificaciones, hay como capas, hay como hileras, como filas, estratos. Y finalmente nimbus, donde generalmente se generan las precipitaciones, las lluvias o la nieve. Retengamos estos 4 grupos: cúmulos, cirrus, estratus y nimbus. Son las 4 divisiones o clases de nubes. A partir de estas 4 divisiones aparecen los que ya conocemos: los cirros, los cirrocúmulos, los cirroestratos, altoestratos, altocúmulos. Julio, no te puedo ceder en este momento el control remoto de tu pantalla. Estratos, estratocúmulos, nimboestratos, cúmulos y cumulonimbus. Hay muchas clases de nubes. Es un tema bien interesante. Ojalá pudiéramos dedicarle un rato en estos días a mirar
en meteorología las clases de nubes. Estos son los 10 tipos fundamentales aprobados por la Organización Meteorológica Mundial. Quizás hemos visto esta foto. Vamos a tocar otro tema. Un tema que creo que es muy de Reinaldo Pareja, y fue precisamente él el que lo sugirió. Somos un débil, un tenue punto azul en el universo. También nos preguntaba Carlos Velasco, ¿cuál es el universo que vemos? Voy a unir estos dos puntos de esta forma. ¿Cuál es el tamaño del universo? Y en primer lugar, ¿qué es universo? Universo es materia, energía, espacio y tiempo. Eso es el universo. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista astrofísico. Es materia, energía, espacio y tiempo. Miren, en el Big Bang lo que se creó fue esto. Se creó materia. Materia que tenía que estar en un espacio, en un momento determinado y con una energía monumental. Eso fue lo que se creó ahí en el Big Bang y que todavía es la realidad que conocemos y que tenemos por conocer. Entonces, cuando vamos a hablar del tamaño del universo, hay que hablar del tamaño de todos estos 4 puntos. Comparaciones como estas. Por cada grano de arena hay 1.000.000 de estrellas. Por cada grano de arena que haya en la playa, hay 1.000.000 de estrellas. El sol es una estrella. Por cada grano de arena, 1.000.000 de estrellas. Nosotros estamos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. A veces la vemos como una nubecita, como un reguero de leche, Vía Láctea, como un reguero de leche en el cielo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una entre cientos de miles de millones. Metámosle ceros a esto. Es una entre los cientos de miles de millones de galaxias que hay, se supone, en el universo. Y esto de que se supone es bien importante. De gran mayoría de cosas que estamos hablando acá son supuestas. No están todas totalmente conocidas. Están investigándose. Esa es toda la materia del universo. La materia. Lo conocido, lo que podemos captar, palpar, sentir y oler. Esa es toda la materia. Pero esa materia es una muy pequeña parte del universo. Yo no sé si más adelante lo alcancemos a mirar, pero toquémoslo de una vez. La composición del universo tiene como 3 elementos. Un elemento que es la materia que nosotros vemos, mis manos, el computador, el teléfono que tengo, mi casa, la calle, los edificios, etc. Esto es la materia bariónica. Bariónica se llama así porque está compuesta de bariones, que es uno de los elementos primarios, de las partículas más elementales descubiertas. Entonces, toda esta materia que nosotros vemos es una muy pequeña parte, es un 4, un 5% de lo que se supone que es el total del universo. Otra partecita, además de la materia, es la materia oscura. La materia oscura es aquella materia que se supone que existe porque se han visto sus efectos, pero no se ha podido detectar como tal. Eso compone más o menos un 20, un 25% del cosmos, de todo el universo. Y hay otra parte, tal vez la más importante, que es
la energía oscura. Una energía que tampoco se ha podido descubrir y por eso se llama energía oscura, pero cuyos efectos se ven cuando se analizan objetos lejanos deformados por esa materia oscura. Si en algún momento quieren profundizar en el tema, esta materia oscura nos está permitiendo ver con lentes gravitacionales galaxias muy lejanas que estarían tapadas por galaxias que están puestas antes. Bueno, el universo está compuesto por 3 partes. Materia bariónica, 5%. Materia oscura, 20%. Y el resto, 75%, energía oscura. Todo esto está por investigarse. Se dice que es un inmenso espacio vacío y por lo tanto es imposible conocer su tamaño y podría ser infinito. Estamos hablando aquí del tamaño del universo. No sabemos qué forma tiene y por eso calcular su tamaño es imposible y además se está expandiendo. Agreguemos 2 cositas a esto último. No sabemos qué forma tiene. Ha habido suposiciones, fundamentalmente 3 suposiciones de la forma que puede tener todo el universo. Una suposición es que es redondo. Se supone que el universo es redondo. Pero, caramba, si pudiera ser infinito, ¿será redondo? ¿Tendrá un límite? Entonces, algunos dicen, es redondo. Otros dicen, no, es plano. Es plano. El espacio-tiempo que manejó Einstein permite alteraciones debidas a las grandes masas que están afectando el espacio-tiempo. Y esas deformaciones son tantas que a la larga, en ese infinito universo, se ve como un espacio-tiempo plano. A esto hay que gastarle mucho estudio para poderlo entender bien. Pero bueno, es la segunda forma que dicen que tiene el universo, una forma plana. Y otros dicen que no, que tiene ondulaciones. Y comparemos con una silla de montar. Ricardo Pulido, que no pudo estar hoy, entendería esto está representado por Luz Estela. Entendería esto muy bien como lo puede estar imaginando Fido y Olguita. Se parece como a una silla de montar, que tiene una superficie que baja y 2 superficies que suben. En los extremos 2 bajan y 2 suben. Esa podría ser la otra forma del universo. Pero a la hora de la verdad no sabemos qué forma tiene. Por lo tanto, no podemos calcular su tamaño. Y más todavía se está expandiendo. O sea, el universo no está estático, como se pensó hace muchos años, que estuviera estático. No, no. Se está expandiendo. Esto lo descubrió un astrónomo al cual le dedicaron el telescopio satelital Hubble. Hubble se puso a estudiar las galaxias más lejanas y se encontró que si las miraba con el espectro, con el campo espectrómetro, mirando las diferentes ondas que podemos recibir, que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, encontró que las galaxias más lejanas se estaban yendo hacia el lado rojo, hacia el infrarrojo, lo cual quería decir que su información nos está llegando con ondas muy largas y cada vez más largas y cada vez más largas, lo cual quiere decir que se están alejando.
que se están alejando. Es algo parecido al efecto Doppler. El efecto Doppler que nos permite reconocer si el tren que está pitando viene o se fue. Si viene es muy intenso el pitido del tren. Si se va, el pitido del tren es ronco. Oh, y se fue. O del barco. Ah, se va. El efecto Doppler nos permite ver si se está acercando o si se está alejando. Pues Hubble aplicó estas leyes y descubrió que las galaxias se están alejando y pudo definir su ley, una ley que hoy es conocida como la ley de Hubble y Lemaitre, un sacerdote francés, belga más bien, un sacerdote belga que estudiaron este tema de la expansión del universo y pudieron definir la velocidad con que se están alejando las galaxias. Una velocidad asombrosa. Mientras más lejos están las galaxias, más rápidamente se están alejando. Se calcula en este momento 70, y ahora me salió audio. 70 kilómetros por segundo. Se calcula 70 kilómetros por segundo. Y uno de los temas más interesantes hoy en día, es precisar esa medida que hizo Hubble en el 1932, 1934. La están precisando y ya hay 3 investigaciones que han llegado a precisar hasta 400 metros, 70 kilómetros, 400 metros por segundo. Bueno, es un tema bien interesante de la astrofísica. Entonces, el tamaño del universo Pues no se puede calcular, se está expandiendo y no sabemos ni siquiera qué forma tiene. Solo conocemos el universo que podemos ver desde la Tierra. Miremos un momentico este cuadro. El objeto, Tierra, Sol, y su diámetro. O sea, ¿qué tan Pues ancho apagué y es? volví a prender. De pronto dije, ¿será que se acabó el tiempo? Pero no. La Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro. 12.000. El Sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. Esa masa de plasma, esa masa gaseosa, tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. Si fuéramos a meter a Júpiter en el Sol, cabría 1.000 veces, 1.000 veces. Y ya sabemos cuál es el tamaño de Júpiter. Y si queremos meter la Tierra dentro del Sol, la Tierra dentro del Sol cabría, calcúlenle, no es sino hacer una división entre 1.400, entre 1.400.000 y 12.000. Cabe 1.000.000 de veces. La Tierra cabe 1.000.000 de veces en el Sol. Sí, Bertu, es 1.000.000 de tierras caben en el Sol. Eso es maravilloso, el tamaño. Ahora, si nos vamos a la Vía Láctea es la galaxia donde está el sistema solar en un campito, en ese extremo que decía Reinaldo Pareja de la Vía Láctea. Ese sistema solar está en la Vía Láctea que tiene, se calcula 100.000 años luz. Años luz. Ya se está hablando de que es más esa distancia, que podría llegar la amplitud de la Vía Láctea, su diámetro, su extensión total a 200.000 años luz. Pero sigamos. Cerca a nosotros, cerca de nuestra Vía Láctea, hay un grupito de galaxias. Un grupito. Son 40 galaxias. 40 galaxias como la Vía Láctea. Tres muy importantes ahí en ese grupo local. Obviamente la Vía Láctea, nuestra galaxia, pero también la galaxia de Andrómeda y también la galaxia del Triángulo, es decir, la galaxia que está en la dirección en que miramos la constelación del Triángulo. Ahora,
ese grupo local de galaxias tiene 10 millones, no ya 100.000, sino 10 millones de años luz de extensión. Así es de grande, así es esa manzana del grupo local de galaxias. También si miramos en la dirección de la constelación de Virgo, donde hay una estrella muy linda que se ve muy brillante, que se llama la Espiga o Espica, algunos la recordarán, ahí en la constelación de Virgo. Si miramos en esa dirección, encontramos un supercúmulo, o sea, donde hay muchas galaxias. Es un gran grupo de galaxias que tiene ya, no 10, 100 millones de años luz. Y el universo visible, calculamos que tiene 93.000 millones de años luz como diámetro. Y estamos hablando solamente del universo visible y estamos hablando únicamente de cálculos. Una precisión. Un año luz es 9.46 billones de kilómetros. Un año luz es el número de kilómetros que recorre la luz que viene del Sol en el espacio vacío durante un año. Durante un año, un fotón que salga del Sol recorre 9.46 billones de kilómetros. Y hace un ratico vimos que, caramba, el grupo local, por ejemplo, el sistema solar está a un mes luz, o sea, tiene un mes luz de diámetro. Son medidas increíblemente grandes. El tamaño es enorme, solo del universo que podemos ver. Después del Big Bang, este universo se expande rapidísimo. Es una ráfaga. Toda esa luz inicial del Big Bang no nos ha llegado. Por eso no vemos todo el universo. Por eso el cielo de noche es oscuro. Si nos hubiera llegado toda la luz que salió de la vía del Big Bang, tendríamos perpetua iluminación en el cielo. De manera que hay estrellas y objetos emitiendo luz desde el Big Bang, que todavía no hemos visto. Una inquietud que puede aparecer. El universo se dice que tiene 13.800 millones de años. Es arriesgada esa cifra. Uno podría hablar de 14.000, de 15.000 millones, pero nos podemos preguntar, ¿cómo es que hay objetos más alejados y cuya luz no nos ha llegado? ¿Por qué? ¿Por qué hay objetos cuya luz no nos ha llegado? Pues la respuesta está en la inflación del universo. Caramba, estamos ya casi en el tiempo. Darío, ¿estamos ya sobre el tiempo? Sí, Carlos. Lo que quería era ver si qué sugieres o qué sugiere el grupo. Si seguimos grabando y alguien se quiere retirar, pues que la pueda ver en la grabación. O no sé, estoy abierto a lo que quiere el grupo, si hay sugerencias. Mi propuesta sería, termino este capítulo del tamaño del universo y conversamos y terminamos ahí. Me parece excelente y hagámoslo. Ok, este es el tamaño del universo visible. Este es una imagen. Otro. Samuel. Vale, Samuel. Adelante. Esta es una imagen obtenida por varios satélites. Son fundamentalmente... A ver, lo otro es que entre 8 días. Yo no tengo problema. Yo
Se podría seguir dentro de 8 días sin ningún problema. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Tienes para otra sesión? Pues ustedes saben que el tema de la astronomía es infinito. No se le puede medir ni el tamaño. Como quieran, como quieran. Si quieren, seguimos dentro de 8 días o presentamos lo de Samuel y después de 1 mes, 2 meses, seguimos con estos temas. Están preparados, no, para mí no hay ningún inconveniente, de manera que como quieran. Por ahora, si quieren, seguimos y ahora concretamos. Bueno, dale. Listo. Entonces les decía que esta imagen que estamos viendo ahora es la imagen del universo visible. Visible a través de 3 telescopios, de 3 objetos, de 3 satélites que se fueron a mirar el cielo hasta lo más profundo. Son 3 satélites, uno es el COBE, otro es el WIMAP y otro es el Planck. Esos 3 satélites pueden mirarse, de ellos hay información en la red cantidad, pueden mirarse cómo fueron captando la imagen del universo hasta llegar a esta precisión. Esta imagen nos muestra en el centro la Vía Láctea. La Vía Láctea. Metida ahí dentro de la imagen que es el universo o que muestra el universo. ¿Y cómo se formó esta imagen? Esta imagen se formó midiendo temperaturas. Temperaturas, o sea, estamos midiendo qué calor hay en cada objeto, como no se puede ver, pero hay posibilidad de captar sus emisiones de temperatura, su calor recibido por estos satélites, captar dónde están, en qué parte del universo están. Y esto es plano, porque no podemos ver la parte trasera de esta imagen. Estamos viendo el frente únicamente. Esto es algo maravilloso, esto es algo monumental, esto es algo increíble. El tamaño del universo es muy grande y va creciendo por este proceso que se llama la inflación, que no es término solamente de la economía, es un tema también de la astronomía, que va creando nuevo espacio entre los objetos y su distancia. Hagámonos esta composición de lugar. Cojamos una bomba de esas de inflar para las fiestas infantiles. Una bomba que tenga pintadas las estrellas ahí en su superficie. A medida que las vamos inflando, obviamente la bomba se va llenando de aire, pero las estrellas van cambiando su distancia una de otras. Al inflarlas, la inflación está creando espacio, está creando más tiempo para ir de un sitio a otro y está originando las leyes físicas para cada una de esas estrellas que están apareciendo en la bomba en cada momento a partir del aire que yo le estoy haciendo, que yo le estoy insuflando al interior de la bomba. O sea, la inflación crea el espacio, el tiempo, las leyes físicas. Todo se va creando en la propia inflación a partir del Big Bang. Si partimos de un huevo cósmico, como decía George Lemaitre, o si partimos de un Big Bang, como decía otro astrónomo, Hoyle, que se burlaba del nombre, Big Bang, gran explosión. Como decían ellos, si partimos de ahí, de un puntico mínimo, pues, y ya estamos en los tamaños en que estamos, es muy posible, es cierto que seguimos creciendo. Todas estas son las constelaciones que ha podido tomar el Hubble como el campo o la imagen más profunda del universo. Bueno, yo creo que paremos acá, hagamos alguna conversación alrededor de estos temas, de las distancias, del tamaño del universo y bueno, si lo deciden, podemos seguir posteriormente con estos temas. Nos faltan varios de los temas que nos propusieron, temas tan interesantes como la basura del universo, como los agujeros negros,
como el centro galáctico donde está, qué pasa con las ondas gravitacionales, bueno, la influencia de los objetos en el ser humano. Quedan temas muy interesantes, pero bueno, demos la palabra a los que quieran aportar en el grupo. Carlos. Carlos Alberto, si puedes devolver, bajar la presentación para que nos veamos todos. Sí. Carlos. Dale, Sí. dale. ¿Puedo hablar? Sí, 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 dale. Solo un datico. ¿Qué había antes del Big Bang? Los científicos dicen que en el momento en que ocurre del Big Bang había una homogeneidad virtual. Es decir, todas las leyes estaban en una sola. Y en el segundo 10 a la menos 43 segundos del tiempo fue el estallido. Eso es una 10 millonésima de billonésima de billonésima de segundo. Y a la 10 menos 34 segundos del tiempo, ya creado el espacio-tiempo, ocurre la inflación. Es decir, un estallido dentro del estallido. Y es lo que le da la gran velocidad de expansión al universo. Carlos. Eso lo leí en George Smoot, en Arrugas en el Tiempo. Pues mire, hay libros dedicados a ese tema que toca Ramiro. ¿Qué había antes del Big Bang? Uno podría pensar que no había nada porque no había espacio, ni había tiempo, nada. Pero también puede pensar que, como están diciendo algunos, ese momento es una singularidad. Exacto. Lo cual quiere decir que ahí no se aplican las leyes físicas, sobre todo de la física clásica. Es posible que de la física cuántica sí, pero en eso hay que avanzar todavía más. Entonces, es posible que el Big Bang aparece como consecuencia de otro anterior Big Bang que se llama Big Crunch. O sea, en una gran contracción, exactamente, en una gran contracción. Y a partir de ahí, una nueva singularidad, aparece un nuevo Big Bang. De manera que es difícil, pues realmente no hemos alcanzado a llegar hasta el origen mismo, físicamente, pues viéndolo y demás, al origen mismo del Big Bang, porque hay un tiempo que se llama la edad oscura del universo, donde los fotones todavía no podían emitir luz, por lo tanto no nos ha sido posible captarlo. Es posible que con las ondas gravitacionales logremos llegar allá, pero todavía no hemos podido estar en el momento en que apareció el Big Bang, de manera que no sabemos qué pudo haber antes. Samuel. El cambio. Adelante, Samuel, pediste la palabra. Samuel. No tiene sonido, Samuel. No tiene audio. Ok, entonces, bueno. Reinaldo está pidiendo. Reinaldo Hernández, por favor. Adelante, Reinaldo. Pero tienes que quitar el silencio. Aló. Dale, Reinaldo. Lo que se decía era que el Big Bang había sido provocado por una partícula que había caído de otra galaxia. De otra galaxia. Bueno, yo en geometría, cuando yo era junior, el padre Guevarita, que le decían Pachajoa, en una clase de geometría,
decía que nuestra galaxia iba hacia Vega de la Lira. ¿Qué es Vega de la Lira? Vega de la Lira es una estrella en la constelación de la Lira. Es la estrella más brillante de esa constelación. Esa estrella forma, junto con otras 2 estrellas más, una figura que se llama el Triángulo de Urano, porque solamente aparece en el verano. Esa estrella Vega fue hace muchísimos años el centro, dijéramos, lo sacaron, ¿qué pasó? Hace muchísimos años. Algo tiene que cerrar. Algo pasó. Me están escuchando, ¿cierto? Sí, está correcto. Dale, dale. Ok. Esa estrella Vega de la Lira fue hace muchos años el centro polar, o sea, era la estrella polar que definía el centro de la Tierra, pues del universo, como hoy es la estrella polar. A medida que se va moviendo tanto la Tierra como el cielo, las estrellas con su movimiento propio, van marcando los polos de la Tierra. Esa estrella Vega de la Lira es una estrella entonces muy importante. Lo que yo y vamos hacia realmente Vega de la Lira. La Vega de la Lira está en la Vía Láctea, o sea, está en nuestra galaxia. Por eso no podemos estar hacia Vega de la Lira. Realmente se ha descubierto recientemente, después de tus estudios en el Cuniorado, se ha descubierto que estamos yendo hacia galaxia de Andrómeda y que en algún momento iremos a tocar con ella para formar una sola galaxia. Esa es lo último que hay, Reinaldo, sobre ese tema. Como un choque entre las 2 galaxias. Gracias. Yo quería llamar un poquitico a la organización. Estamos casi 1 hora y 50 minutos. Sé que el tema es supremamente interesante y aquí quiero proponerle al grupo lo siguiente. El tema, como creo que valdría la pena continuarlo la semana entrante, Samuel muy amablemente ha propuesto que él se demora una semana más y entonces hacemos eso. La sesión del 9 de julio, que era nuestra vida espiritual, la pasamos para el 30, para mantener el 16 al rector al vicerrector de la Javeriana y para tener el 23 lo del Vaticano con el padre Mendoza. Entonces yo les mando la actualización, pero volvemos al tema de Carlos Alberto la semana entrante para no agotarlo totalmente. Y bueno, si quieren terminar las preguntas ahora, de lo contrario, estamos grabando. ¿Les parece? Sí, perfecto, me parece muy bien. Se puede continuar dentro de 8 días y bueno, demos siquiera 10 minutos hasta las 5 de la tarde para que allá en Como, cerca de Como, donde está Alberto Echeverry y demás, no se les haga muy tarde. Por ahí veo que salió Hernán Darío, maravilloso, bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Entonces, si quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano física o la manito individual. Reinaldo Pareja, adelante. Tienen que apretar la barra de espacio y mantenerla para hablar. ¿Ahora? Sí. Yo me adelanto porque me tengo que retirar para otro correo. Agradecerles que me han dado la oportunidad de estar con ustedes. Ha sido una experiencia máxima. Esto y la ida a Medellín a comienzos del año, lo mejor que me ha podido pasar. Y por favor, consérvenme en este grupo porque me hace mucho bien. Gracias. Mándanos tu correo, Mario. Mándame tu correo electrónico y te mandamos la invitación. Vale. Aquí tenemos un grupito pequeño, lo llamamos Ad Usum Nostrorum Tantum. Pero ahí vamos. Tú eres Mario, ¿no es cierto? Sí. Listo, mándanos el correo. Bueno, Ramiro,
y todos los compañeros, Bernardo, bueno, todos los compañeros, buena tarde, buena noche. Chao, paisano. ¿Alguna pregunta más? Julio César Botero, adelante. Aprieta la tecla de espacio y manténla ahí. Ya, ¿me oyes? Sí. ¿Sí? Carlos, solamente observación y aporte. Cuando pusiste en la presentación una frase donde decías, estaba escrito, el espacio afuera es negro, vacío. Hay dos corrientes hoy en día respaldadas por un científico, Greg Braden, y un espiritualista, Deepak Chopra, que creo que Ramiro lo conoce muy bien, y hablan de lo siguiente: afuera en el espacio no es vacío. Lo que existe o lo que hace que el espacio se conserve todo unificado es una capa, es una matriz de energía que hace la interrelación planetaria y galáctica y mantiene el universo en una relación estable. Entonces, aunque vemos unas fotografías que nos muestran un espacio negro vacío, no es vacío. Y precisamente esa capa electromagnética de energía, básicamente es lo que estaba buscando como el campo unificado Einstein, pero no lo logró poner en el espacio mismo. Aunque sí había propuesto la idea de que la energía no podía circular, la luz, perdón, no podía llegar a ningún lado, al menos que tuviera un medio de expansión. Y es este campo electromagnético de energía. Ok, gracias Reinaldo por el comentario. Preciso dos cosas. Realmente, no sé si escribí vacío, es aparentemente vacío. Y hablamos enseguida de la energía oscura que estaría ocupando aquella zona que pareciera oscura. Se calcula que la densidad, se piensa que la densidad del espacio intergaláctico es muy baja. Prácticamente una partícula por centímetro cuadrado. Es una densidad muy baja, pero no hay vacío. Aparentemente se ve vacío. La oscuridad se debe fundamentalmente a lo que decíamos, que es que no nos ha llegado toda la luz de las estrellas. La luz que nos llega fundamentalmente es del Sol y de algunas estrellas, y esas son las que vemos, estrellas que vemos en la noche y luz que vemos del Sol en el día. Carlos, puedo hacerte una pregunta no tan lejos, pero mucho más cerca, que puede ser que nos esté afectando a todos. ¿Por qué no nos explica la parte de la nube del Sahara que nos está llegando a todas partes? Si pudieras brevemente, la cuestión de la nube que viene del Sahara. Es una nube, es un tema de meteorología propiamente, no tiene que ver propiamente con la astronomía, pero está muy relacionado con las estaciones y con las épocas de sequía en el desierto. Y los vientos, que es una de esas cosas que decíamos antes que se ven en la naturaleza. Los vientos en el Sahara levantan aproximadamente 800 toneladas de polvo en estas temporadas cada año. No es un fenómeno, dijéramos, reciente, es un fenómeno que recientemente se está observando más porque cada vez va siendo desafortunadamente más intenso. Este precisamente periodo ha sido el más intenso que ha habido hasta el momento desde que se está analizando este fenómeno. El viento viaja y las partículas viajan por el aire, son tan pequeñas, menos de 2.5 milímetros, son tan pequeñas que la gravedad no se las lleva el viento, alcanzan a atravesar el océano y llegan a Centroamérica, aparte de Estados Unidos, y Suramérica, y América. No sé si lleguen a la parte sur, a la parte sur de América, a la Argentina y demás. Ahora, son muy interesantes por dos razones. La primera es porque traen muchas
dijéramos, sustancias que pueden abonar la tierra, como abonos, pues, sustancias fertilizantes que pueden abonar la tierra. Y en segundo lugar, influencian la aparición de, ¿cómo se llaman? Los que hay en Estados Unidos, que están por aparecer, los huracanes. Los huracanes. Los huracanes porque rápidamente, como son partículas, son objetos materiales, se pegan a las moléculas de agua y generan lluvias y van destruyendo nubes que pudieran formarse en aquellos huracanes que apreciamos y que deberían ser más fuertes si no existieran las arenas del desierto. De manera que es un fenómeno interesante, es un fenómeno periódico, benéfico y también pues maléfico, porque estoy tocando las superficies y uno alcanza a ver el polvillo amarilloso del desierto. Gracias. Pero es un tema específicamente de meteorología. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? En el punto del espacio y el vacío, entendiendo a Einstein, resulta que el campo gravitatorio no está difundido en el espacio, sino que el campo gravitatorio es el espacio. Y no solo el campo gravitatorio, seguramente también el campo electromagnético, el campo electrónico, el campo cuántico, el campo termodinámico. Entonces la visión del vacío y del espacio cambia totalmente. Así es, Vicente. En la teoría, pues en la relatividad, concretamente en el tema del espacio-tiempo, la gravedad no es la gravedad de Newton, donde una masa genera atracción a un objeto. Eso es claro para todos. Newton decía, los objetos se atraen de acuerdo al cuadrado de su distancia y de acuerdo a su masa. Einstein modificó esto y la teoría de la relatividad modificó la concepción y dice que la gravedad se origina no por la atracción de masas, sino por el efecto deformativo que hace una masa en el tejido del espacio-tiempo. Un ejemplo, una cama bien tendida es perfectamente plana. Si yo coloco un balón pesado, aquellos con los que jugábamos, ¿cómo se llamaba? Pared, allá en el noviciado, una pelota de esas pesadas de cuero, la coloco sobre una cama, se forma una ondulación en la cama. Esa pelota, dice la teoría de la relatividad, se fue al fondo, no porque lo estuviera atrayendo la gravedad newtoniana, sino porque se hizo una deformación en el espacio que la llevó al fondo, hasta donde llega la posibilidad de deformar el espacio-tiempo. De manera que sí, realmente el tema del vacío no tiene ninguna vigencia en la teoría de la relatividad y en su relación con el espacio-tiempo. Nos queda un minutico antes de las 5. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta o si no, cerremos y más bien que se sientan libres de mandarle preguntas a Carlos Alberto o a mí sobre temas relacionados con la astronomía para darle más tema para resolver fuera de los que ya tiene. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. 2 horas que llevamos en esto. Maravillosa reunión, rompimos todos los récords. Hay más de 42, 43 personas que entraron a la reunión. De manera de felicitaciones a Carlos Alberto. Una semana en estas mismas emisoras. De nuevo, Gonzalo Amaya, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y a todos los que llegaron hoy y a los que seguirán llegando, este grupo está creciendo cada vez más.
Felicitaciones a todos por la gran actividad y nos vemos en una semana. Darío, un segundito para hacerle llegar a Gonzalo Amaya nuestro sentido pésame por la muerte de nuestro queridísimo Pacho Aldana, que fue un ejemplo para todos en todos los sentidos. Ay, Gonzalo, tienes el micrófono apagado. Prende el micrófono, apriétale al computador, apriétale el teclado, la barra. Para hablar. Manténlo Eso. marcado. Ahí sí. 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 Bueno, pues Pachito, un hombre encantador, queridísimo. Yo viví con él 10 años en Cartagena. Un hombre medio loco, poeta, cantor, costeño, 100%. Estaré en el cielo gozando. Hola, el que murió también en estos días fue Mariño. ¿Lo recuerdan? No mucho, no. Mariño, ¿cómo se llama él? ¿No? Fernando. Se llama Fernando. Sí, también murió. Sí. Bueno, mil gracias. A ti, Gonzalo. Gonzalo, gracias, Carlos, gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana. Despedida para todos, un abrazo. Cuidado. Muchas gracias nuevamente, Darío, a todos. Gracias. Gracias, Darío. Cuidado Gracias. con la arena. ¡Qué maravilla! Gracias, Darío. Gracias, Pili. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Faber Estrella. Gracias a todos. Magnífico. Excelente. Gracias. Chao, Marquitos. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta el perro te está Adiós. despidiendo. Javier, contanos quién eres tú, Javier. Ay, se fue. Hay uno con el perro. ¿Cuál es el del perro? Sí, Javier. Víctor Jiménez. Desde el perro. Javier, acércate un poquito más que no te oímos bien. Javier, ¿quién eres tú, Javier? Javier Sandoval. Soy mucho gusto, soy Javier Sandoval, amigo de la doctora Pilar Hernández. Fui fraile franciscano ermitaño. Me retiré para estudiar farmacia y además estudié ingeniería agronómica en Unillanos y contemplo a Dios en la naturaleza. Parece que soy completamente panteísta, pero enamorado completamente de la Eucaristía. Lástima que no fui sacerdote, pero no me hace falta ser sacerdote porque el único sacerdote está en el cielo. Y no, pues el sacerdote único está en el aire, ¿no? Que es el Señor. Ay, se me salió el contemplativo, perdón. Se te salió el franciscano, respetando y queriendo la naturaleza, aquí, con aquel canto hermoso del Laudato Si. Qué bueno, Javier. Qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias. Mono Echeverry, usted ya está trasnochando, usted ya es mañana. Gracias, Alberto. Hasta luego a todos. Chao. Chao. Un saludo. Gracias a Chao, ustedes. Gracias, Mañana. Carlos. Carlos, hazme favor de a tu consueta de darle un abrazo y un beso. Ahí la vimos actuando a la consueta. Bien. Sin duda. Chao, niña. Chao, Cita. Chao, Darío. Muchas gracias. Muchas. Hasta luego, Javier, y bienvenido siempre. Felicitaciones, Carlos Alberto. Ok. Excelente, espectacular. Qué bueno, me alegro mucho. Te mando la grabación, apenas la procese. Ok, perfecto. Gracias. Chao. Bueno, Alberto, tienes los ojos empillamados. Gracias, Carlos. Bellísimo lo que nos presentaste hoy. Muchas gracias. Es muy interesante. Un saludo para Freya, que te admira mucho por todo eso. Ok, con todo. Chao. Ok. Chao. ¿Quién eres, Das? Das, ¿quién es Das? ¿Quién?
Estás sin micrófono. Activa el micrófono. Aprieta la tecla despacio. Despacio. Ya. Ya. Somos Darío y Meme. Hola, Bertu. Carlos, ¿cómo estás? Meme. Darío Muñoz. Napo. No puede ser. No María puedes. Eugenia. No. Nos oímos, te oímos, estamos felices de haberte oído. Qué Chao, Darío. conferencia tan espectacular. Mil gracias. No, pues espectacular. A ver. Ay, sí, Bertu, yo también estoy feliz. No, espectacular es haberlos visto a ustedes, Darío. Espectacular haberte oído. Gracias a Reinaldo tratando. y a Pilar que me mandaron el enlace y gracias a ti también, Darío, porque nos ayudaste y esto ha sido maravilloso. Aquí vamos a seguir. Claro. Mándame tu email, tu correo para poderte invitar todas las veces, Darío. Ok, una nota importante para hoy. Sí. Le dije a María Eugenia que el grupo de ustedes, yo no lo conocía, pero qué maravilla, y le ganó a Convergencia. La entregó. Sí. Qué bien. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, oiga, Gracias, sobra- Un saludo, Darío. Ahora decirles que aquí el viajecito por aquí, un poco lejos, pero la casa a la orden. Ay, gracias, Darío. Ustedes viven en Estados Unidos, ¿no? Estamos en Pittsburgh, Pensilvania. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué Ay, bien. María Eugenia, qué rico verte. Ay, sí, yo te vi también cuando Pili me dijo, yo dije, yo no me puedo perder de Berto y de Carlos. Y cuando supe el tema, Cuando vengan a Miami, hablando de ti ayer. vengan aquí, los vemos, Darío. Y estoy Correcto. listo. Bueno, muchas Pero gracias. quiero seguir comentando rápidamente. Fantástico el tema. Y se les quedó, bueno, El del expositor. no, es el expositor todos, pero se les quedó por ahí un puntico, es el de Tellar de Chardán. No, ellos. Sí. Gracias, Carlos Alberto. Berto, un beso. Bueno, Ok. un gusto en verlos. Chao, chao. Lo mismo, Tocayito. Lo mismo, Chao. Tocayito. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Carlos. Gracias.